Hola, hola, buenas tardes, amiga, amiga. Soy Sebastián Izquierdo y esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día vamos a hablar de Antifa. Y así que quédense porque vamos a hablar de este grupo que nos tiene tantos dolores de cabeza hoy en día y que se ha vuelto tan relevante en la política en los últimos años. Yo le pido al grupo del Capitalismo Revolucionario que está arriba, por favor, silencio. La acción antifascista surgió originalmente como un grupo de choque del Partido Comunista de los años 20 en Alemania. Su misión era combatir verdaderos nazis, tropas de las SA, chicos que usaban camisas pardas, cinturón terciado y que iban por las calles alemanas de la época golpeando judíos, comunistas y personas con problemas mentales. Pero estos, a pesar de ser reconocidamente comunistas, no son los antifas que conocemos hoy en día. Antifa hoy es un grupo de veganos y homosexuales, personas llenas de parafilias que pertenecen a las clases medias altas y a la alta burguesía. Se organizan en el patio de sus universidades carísimas privadas para combatir al cristianismo, patriotismo, ideales de la clase obrera. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo fue que Antifa pasó de ser el reservorio moral de la izquierda obrera de los años 60 contra los hippies y la izquierda progre, a ser el ejército y la policía del sistema global al servicio de los grandes capitales contra los estados nacionales para la consecución de los ideales que la élite financiera pretende imponer a través de la nueva izquierda? En este video les contaremos la historia. En los años 60 y en plena Guerra Fría surgían en Europa los primeros destellos de lo que hoy se consideraría marxismo cultural o nueva izquierda. Desde las aulas de las grandes universidades francesas y alemanas surgían ideas que hoy no son cotidianas. La posmodernidad, la revolución sexual, interseccionalidad, constructivismo, deconstructivismo, estructuralismo, postestructuralismo y un largo etcétera. Era el punto de partida de lo que la alta burguesía estaba pensando para la izquierda en el futuro. Desligada de las atrocidades del estalinismo y las dictaduras autocráticas de la ortodoxia marxista-leninista, que en esa época ocupaban más de la mitad de la superficie de población del planeta, los ricos europeos querían una izquierda más liberal, cuyo espíritu crítico no solo se enfocara en los aspectos económicos como el capitalismo, sino que además critique y desmantele cualquier forma de poder para así lograr una orgía libertaria de moralidad deconstruida y relativismo total. Estos ideales calzaban perfectamente con el estilo de vida de la burguesía europea de la época. Con diferencia de España, aún en el régimen franquista, las clases dominantes de toda Europa habían rechazado la religión y se habían vuelto al libertinaje de una vida de excesos, lo que desembocaría en las distintas variantes del movimiento hippie y el mayo francés. Aunque a usted le parezca inverosímil, este fue el enemigo del movimiento Antifa en sus segundos orígenes. Los jóvenes de las clases obreras de la Europa occidental de los 60 se habían criado con las hazañas de los grupos de resistencia contra la ocupación nazi en todo el continente. De ahí que sus modas a la izquierda del espectro fueran básicamente imitar las izquierdas obreras clásicas de hace 2 décadas en su lucha contra el fascismo. Pero, ¿qué fascismo? El fascismo había sido ampliamente derrotado y quedaban de este solo grupúsculos muy reducidos. ¿Cuál era el enemigo de las luchas obreras en ese momento? ¿Cuál era el enemigo de la dictadura del proletariado? ¿Cuál era el enemigo para derrotar al capitalismo? Pues la nueva izquierda. Es por eso que el movimiento Antifa se caracterizó en los años 60 y hasta mediados de los 70 como grupos radicales de izquierda ortodoxa que atacaban a los hippies y miembros de la izquierda progre para abrir paso a la lucha con los viejos estandartes como Bakunin, Marx, Lenin y Trotsky, etc. El cambio va a ocurrir hacia los años 70 y 80, donde la aparición sistemática de grupos neonazis, tanto en Europa como en Argentina y los Estados Unidos, va a llevar al movimiento Antifa a honrar su nombre, enfocándose casi exclusivamente a combatir a los neonazis y dejaron su lucha contra la nueva izquierda de lado. Eso les permitió crecer. Con la aparición de las tribus urbanas como los punks y los skinheads, tanto los neonazis como los antifa comenzaron a financiar sus organizaciones por medio de la música, tocatas, camisetas, etc. El asunto ya era una moda y el dinero comenzó a fluir. En respuesta a la creación de grandes internacionales neonazis como Blood and Honor y Combat 18, Antifa también crearon grandes grupos de carácter internacional como CHARP, Skinheads Against Racial Prejudices y RACH, Red and Anarchist Skinheads. Aunque ambos grupos llevan en el nombre la palabra skinhead en sus letras, ambos incluían muchos punk metaleros y gente de otras tribus urbanas. Antes de continuar, debemos analizar la diferencia que existe entre los nazis originales y los neonazis, porque esto también influye en el cambio en el movimiento Antifa. Las SA, dirigidas por el amigo personal de Hitler, aunque también su rival en el partido, Ernst Röhm, no eran aquello que la gente se piensa ni mucho menos lo que los nazis actuales creen que eran.
Las SA y el partido nazi en general era un nido de homosexuales y drogadictos. No estaban contra la inmigración, sino todo lo contrario. No estaban contra la pornografía, ni contra beber en exceso, ni contra la homosexualidad, ni contra el travestismo, ni contra el vegetarianismo, etc. Todas estas cosas eran practicadas abiertamente por los enemigos originales del movimiento Antifa, es decir, los nazis. El neonazi, por el contrario, parece tener una postura más conservadora. Ha sido bombardeado toda su vida con la idea de que el nacionalsocialismo es una ideología de extrema derecha que está contra los inmigrantes y los homosexuales, etc. El neonazi moderno es más bien un conservador extremo, confundido y algo idiota o inmaduro, dependiendo de la edad. No calza en ningún caso con la cultura, actitud y forma de ser de los nazis originales. Lo único que le va quedando es el corporativismo, algunas críticas al sistema capitalista judío y racismo. Toneladas de racismo. Entendido este cambio, podemos continuar nuestro relato. La lucha contra los grupos neonazis en los años 80 y 90 le dio a los colectivos Antifa una notoriedad inesperada, que los llevó a conseguir grandes subvenciones y dineros para sus agrupaciones culturales y ONG, y demás máscaras para su trabajo pandillero y terrorista. También les permitió agrandar su influencia y militancia a la práctica totalidad de los países del orbe. El dinero que fluía lo hacían tanto y en cuanto hubiera nazis que combatir, pero pronto los neonazis maduran, dejan su adolescente postura inicial y comienzan a construir estructuras políticas serias y maduras en la derecha y en la mal llamada tercera posición, que es básicamente una izquierda conservadora. Recapitulemos entonces. La tercera era de los Antifa y su era dorada consiste en una era donde se enfrentan a grupos ampliamente perseguidos por el sistema, los neonazis, y Antifa contaba con el apoyo de la totalidad del sistema. Gobiernos como del Cristiano Demócrata Unido de Alemania, centro derecha, vertían y vierten enormes cantidades de recursos a Antifa. La KGB y el Kremlin los llenaban de dinero. Distintos municipios del mundo les hacían entrega y les hacen entrega de lugares para sus shows musicales y sus talleres de defensa personal. Mucho de esto sigue siendo así. Por otro lado, su contraparte, los neonazis, eran perseguidos, investigados, sus familias amenazadas con armas, muchos de ellos torturados, y sus tocatas prohibidas, su música ilegalizada y muchas veces grabada y producida al interior de de recintos carcelarios. Era evidente que Antifa ganaría esta batalla, pero eso haría que Antifa perdiera su esencia. Se vendieron y se hicieron parte del sistema. Es importante entender que los colectivos Antifa no tienen una organización centralizada, pero sí tienen liderazgos claros basados en la antigüedad y las proezas que uno de sus miembros haya realizado en nombre de la causa Antifa. También en la notoriedad respecto a ser profesores o instructores de artes marciales o cantantes o figuras visibles de bandas de música Antifa. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, Antifa, ya convertido en un negocio / moda, de pronto se quedaron sin nazi. Y no podían, porque habría sido suicida, atacar de nuevo a su enemigo original, que era la nueva izquierda, dado que ahora esa nueva izquierda ocupaba y tenía mucho poder en esas mismas instituciones que financiaban al movimiento Antifa. Por lo tanto, Antifa decide conseguir un nuevo enemigo que sería la derecha. En este proceso de 20 años que lleva a los Antifas a cambiar de enemigo, porque los nazis desaparecen, y dejar a la izquierda obrera ortodoxa para abrazar lo que en comienzo era su enemigo, la nueva izquierda, los factores son claros. 1. El neonazismo que varía desde el nazismo original a posturas más conservadoras. 2. Un negocio de las ONG y colectivos montado en torno a los subsidios con el poder del sistema global, entre paréntesis ONU, Amnistía Internacional, etc. 3. El fortalecimiento de las ideas de la nueva izquierda. Y 4. La desaparición del enemigo nazi. El último punto que nos lleva a la situación actual de Antifa es el resurgir de la verdadera derecha. Durante un periodo copado por el consenso neoliberal socialdemócrata, apareció el Internet, un lugar donde las ideas que estaban eliminadas del discurso político normal podían entrar a discutir y competir. Libertarios, capitalistas, populistas patriotas, conservadores, clásicos, fascistas, etc., entraron a poner sobre la mesa sus ideas y plataformas, dando lugar, al cabo de un par de décadas, a una nueva, fortalecida y verdadera derecha, con la cual comenzó a alcanzar el poder en distintos países del mundo a partir de la segunda mitad de la década de 2010. Esto ya gira completamente la situación. Las élites globales, ya en control de los principales líderes y medios de comunicación Antifa, en dominio de las universidades que se habían convertido en el espacio natural de reunión de los Antifa, y el control de los medios de comunicación tradicionales, deciden que es hora de acabar para siempre con los sexos. Hombres y mujeres son cosa del pasado.
Acabar para siempre con los países, las fronteras, la democracia, la república, las banderas, los himnos, cosa del pasado. Y la hora de acabar para siempre con la religión, Dios, Jesús, Cristo, la Biblia, cosa del pasado. ¿Cómo guiar entonces a sus soldados antifas a destruir todo eso? Pues llamándolo nazi. Todo eso es nazi y punto. Y esas son las absurdas teorías que hoy barajan los colectivos antifa, directamente bajados de sus multimillonarios jefes en las sombras. Amar a tu país es nazi, ser hombre o mujer es nazi, creer en Dios es nazi, comer carne es nazi, ser policía es nazi, etc. Finalmente, hoy en día, Antifa dirige sus ataques a todos aquellos que aman a su país, creen en Dios, comen carne, están cómodos con su sexo biológico, es decir, las clases obreras de toda la vida. Existen tres formas en las que hoy en día Antifa ataca a esos personas que ellos arbitrariamente consideran nazis. La primera de estas sería el doxing, que es básicamente buscar toda tu información que puedan, recapitular direcciones, lugar de trabajo, fecha de nacimiento y la de toda tu familia, y comenzar con eso a intimidar a la gente para que se aleje de ti, para aislarte socialmente, para que pierdas tu empleo y también, ¿no es cierto?, proporcionar esa información a grupos antifa más radicales que podrían buscar eliminarte. Otra de las acciones que realiza Antifa es el Black Bloc, que es la más conocida. El Black Bloc es básicamente un montón de jóvenes Antifa que vestidos completamente de negro y con sus caras tapadas con capucha, comienzan a poner barricadas y destruir propiedad pública y privada durante una protesta o a veces no. Y atacan directamente a la policía usando piedras, bombas, molotov, etc. En esa situación también a veces realizan lo que son contramanifestaciones a las manifestaciones que ellos consideran nazis. Eso haciendo también Black Bloc. ¿Cómo funciona el Black Bloc en esta situación? Se ponen todos vestidos de negro como una especie de masa deforme de gente vestida de negro y arrojan cosas hacia la masa de personas de la manifestación nazi, poniendo en primera fila a mujeres para que provoquen a los otros manifestantes y así ser golpeadas sin que se sepa que eran mujeres, dado que estaban completamente tapadas, y poder culpar y decir los nazis le pegaron a una mujer, los nazis, comillas. Y mientras tanto los de la segunda fila, que son hombres más bien altos, utilizan cadenas de bicicleta y otro tipo de candados de bicicleta como los Hulock para golpear a los manifestantes, comillas, nazis. Por último, las operaciones de eliminación consisten en aquellas personas que para Antifa son ya consideradas que deben ser eliminadas, y por lo tanto los grupos, los distintos colectivos se organizan a través del doxing, encuentran un lugar donde poder encontrar con la persona que quieren eliminar y por lo tanto proceder a su eliminación, digamos, física, es decir, matarlo, normalmente usando puñales, etc. En Chile al menos 15 personas han sido víctimas de esta práctica de los Antifa en los últimos 20 años. Antifa es un grupo terrorista de alcance mundial. Su objetivo es atemorizar a las personas que se oponen a la élite financiera global. Sus planes son los de la élite global. Su fuerza es la de todo el sistema. Y si te encuentras con uno, ya sabes qué hacer. Les recuerdo que tanto este canal de YouTube como el movimiento de capitalismo revolucionario, que se encuentra ahora en pausa dado al coronavirus, pero también está realizando planificaciones de expansión de sus operaciones, se financian con sus aportes voluntarios a las cuentas que aparecen en la descripción, tanto la cuenta RUT del Banco Estado como una cuenta vista del Banco de Credit Chile. Además les recuerdo que pueden apoyarme dando pulgar hacia arriba, comentando cualquier cosa, suscribiéndose, donando y opinando, etcétera. Compartiéndolo con todos sus amigos, muéstrale este video a tu hermana, muéstrale este video a tu mamá, a tu papá, a tu primo y dar a conocer el mensaje que tenemos. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos mañana. Besos.